Algunas que resumen la jornada que hemos vivido este 10 de diciembre, el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Federico, lo tengo que despedir, tiene unos minutitos nada más para quedarse, así que una conclusión de esta jornada. Bueno, por supuesto, no es un lugar común, lo deseo realmente, sinceramente, espero que la expectativa y la esperanza que hay se realice, se cristalice. Y la responsabilidad política que tenemos, yo pertenezco a un partido que es el radicalismo, más que centenario, es tratar de ayudar institucionalmente. Me parece que el radicalismo puede aportar mucho y por supuesto que si somos convocados institucionalmente tenemos que estar para ayudar, porque la crisis que hoy estamos viviendo es extremadamente grave. El país está en una situación de extrema fragilidad y todos tenemos que tener un gesto de grandeza. ¿Podrían ocupar algún cargo del radicalismo en el gobierno de Alberto Fernández? No sé decir eso, pero me parece que es muy útil que haya un diálogo institucionalizado. ¿Pero se enojan mucho cuando Alfonsín, por ejemplo, se reúne con Alberto Fernández? Al contrario, yo antes que viniera el programa ayer que vos dijiste que tuvo ayer acá, estuvimos reunidos. Es decir, no, pero me dijo que hay otros radicales bueno, pero otros radicales que se enojan un poco. En todo caso, no, me parece lo más razonable dialogar. Es el absurdo, ¿no? Plantear la democracia y negarse al diálogo es disparatado casi. Federico Storani, muchísimas gracias por haber venido. A ver, Agustín, prometimos que sí. No sé cómo hiciste por esas cosas. Sí, con Sandleris apostabas y ganabas. Sí. Y con Guzmán decís que te le metes en la cabeza. Sí, bueno, y lo interpreto. A ver, vos dirás. Lo prometido es deuda, así que vamos a hablar de deuda. A ver, primera cuestión que es importante entender. ¿Por qué Martín Guzmán está ha sido elegido como el ministro de Economía? Es un economista heterodoxo que apuesta a lo mismo que viene sosteniendo Alberto Fernández, que hay que inyectar plata, que hay que dinamizar el consumo, que es por ahí. Bueno, todo eso es así. Pero tiene una pata muy importante por la cual él hoy está en ese lugar, que es un especialista en reestructuración de deuda de economías emergentes, que es el gran tema que tiene que transitar la Argentina de acá en adelante. ¿Por qué el gran tema? Porque para atender el hambre, para direccionar partidas presupuestarias hacia salud, educación, todo lo que estamos esperando y que hoy Alberto Fernández confirmó que vamos por ese camino, hace falta plata. Hoy, ¿cuál es el condicionante fuerte que vos tenés? La deuda, la carga de la deuda. Venimos de un resultado que muestra que el último mes se pagaron 67.000 millones de pesos en intereses de la deuda. Bueno, ahora, ¿cómo se trabaja sobre eso? ¿Se puede pagar esa deuda que tiene Argentina los próximos meses? No, está claro que no. El propio Alberto Fernández ya dijo, esta deuda, así como la dejaron con acreedores privados, los vencimientos que tenemos de acá en adelante, no se pueden pagar. La economía argentina no está en condiciones de hacerlo, no hay plata en el Banco Central, no se generan los dólares y hay que crecer. Se quiere romper la lógica que impuso el Fondo Monetario y los acreedores internacionales y que convalidó el gobierno que se acaba de ir, que es la lógica del ajuste. Y lo que dicen es, hay que crecer para pagar. En el medio, si vos querés hacer eso, querés sacarte de encima los vencimientos de deuda y no querés entrar en default, como ocurrió en el año 2001, cuando en el Congreso de la Nación se dijo no pagamos más hasta que se reestructuró en el 2005, hoy tenés que llevar adelante una reestructuración preventiva, es decir, acordar con los acreedores internacionales cómo vas a canjear esta deuda antes de declarar el default, evitando declarar el default porque no es gratis declarar un default y tiene sus costos. Este es el gran desafío que tiene Martín Guzmán. ¿Qué es lo que él viene proponiendo el último tiempo? Bueno, vamos a un periodo de gracia. La Argentina debería transitar los próximos 2 años sin pagar ni capital ni intereses de la deuda. Ahora, yo te lo cuento así y me decís, bueno, hermoso, 2 años no pagamos, direccionamos esos fondos a otra cosa. Después tenemos que pagar más. Claro, de las dos cosas. Claro, ¿por qué? Primero, ¿qué haces durante estos 2 años? ¿Cuáles son las alternativas? Capitalizar esos intereses, lo cual te implica que vas a pagar mucho más después, o generar otro bono que reconozca esos intereses y que lo pague después. Pero el mercado financiero te va a decir, bueno, si yo te acepto esta condición, vos me tenés que asegurar que de acá, dentro de 2 años, vas a poder pagarme todo eso que no me pagaste estos 2 años, más los vencimientos que quedan adelante. ¿Cómo hago para eso? Bueno, tengo que mejorar mi generación de dólares. ¿Cómo la mejoro? Con más exportaciones o con inversión extranjera, atrayendo inversiones productivas. Bueno, esto es muy complejo. Y para terminar, para que esta reestructuración sea voluntaria y que no vuelvan a aparecer en Argentina en el futuro inmediato los famosos fondos buitre, de lo que tanto hablamos y tanto mal nos hizo, vos tenés que lograr
con los bonos que tienen que ver con la reestructuración anterior, que el 85% de los tenedores de esos títulos te acepten voluntariamente el canje, y de los bonos nuevos, que el 60% te acepte voluntariamente ese canje. No es fácil, tenés poco tiempo, porque plata no hay, tendrías, yo te diría, hasta marzo para hacer esto, y la verdad que es bastante complejo el escenario que se le plantea en este frente a Martín Guzmán. Y bueno, si hubiese sido fácil nos llamaban a nosotros, Agustín. No es fácil, ya saben que no es nada fácil. Es muy complejo. Ojalá Martín, digo, yo lo conozco, sé de sus intenciones y sé de la capacidad que tiene, pero es muy complicado lo que tiene que encarar. Bueno, lo que quiero decirles es que vamos a escuchar. Se está yendo Federico Storani, así que a ver, ya se va Federico. Digo, por las dudas, si se cruzaba en cámara no había ningún problema. Estamos en vivo. Vamos a escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, que se refirió a estos 4 años que explican la complejidad del momento. Decirles que estos 4 años sé que han sido muy duros para tantos y tantas. Trabajo, salario, pobreza, el hambre que tanto desvela hoy a quien es nuestro presidente y que debería desvelar a todos los argentinos y a todas las argentinas bien nacidas. Fueron 4 años muy duros. Fueron también duros para quienes fueron objeto de persecución, de quienes se nos buscó que literalmente desapareciéramos como seres humanos casi, a través de la humillación y de la persecución. Sin embargo, pese a todo eso, hoy estamos aquí. Y quiero decirles que estamos aquí, y que estamos aquí porque no fue tampoco magia. Estamos aquí hoy porque hemos unido las voluntades, no solamente la voluntad individual de un dirigente o de una dirigente, la voluntad de millones que creen que es posible vivir en un país diferente, en un país mejor. Fernández de Kirchner, ¿no? Haciendo uso de la palabra ante esa multitud en Plaza de Mayo, planteando distintos temas, ¿no? Lo dificultoso de estos 4 años, la persecución y la necesidad de la unidad, Carlos. Sí, hace 4 años, para recordar muy brevemente, el gobierno de Mauricio Macri arrancaba con una gala en el Colón. No sé si recordarán. Sí, recordamos. Donde va el círculo rojo, ¿no? El gobierno de Macri pensaba una ilusión que con un gobierno pro mercado, tecnocrático, de CEO, como quieran llamarlo, y eso iba a asegurar las inversiones, poner al presidente de la Rural en un ministerio. Se tenía esa ilusión y bueno, 4 años después vemos cómo estamos, ajuste tras ajuste, la deuda extraordinaria que tiene el país. Entonces, me parece que la propuesta es otra. La propuesta es una mesa equilibrada donde estén los industriales, los empresarios, esté el sector financiero, pero haya otros sectores representados. Un equilibrio para discutir y una palabra, y con esto termino, que introduce Alberto Fernández hoy en el discurso que dije, escuché bien, es desarrollo. Había desaparecido sí, habló la de palabra habló de de Frondizi, habló de Frondizi. De desarrollo productivo había desaparecido. Macri convenció a una parte de la Argentina que vendiendo limones a Estados Unidos o cerezas a Europa
íbamos a poder vivir 40 y pico millones, ya somos unos cuantos. Y ese país dejaba Acércate el fuera, micrófono, Carlos. ese país dejaba fuera a la mitad de la población, bueno, 40% que es pobre, y un sector que está también transitando, porque está con ingresos inestables, ¿no? Vos sabés que la pobreza se mide por la canasta básica y los ingresos que tiene el hogar. Cuando cada vez que cierra una fábrica son hogares que caen en la pobreza. Me parece que ahí es empezar a transitar otra etapa. A ver, Ramón, le prestamos el micrófono. Yo recuerdo, no sé si todos lo recuerdan, que en el 2003, cuando Néstor Kirchner asume y Lavagna es ministro, Sí. es ministro de Economía y de Producción. Y en relación a eso, escuchaba el informe que hacía Datelis recién. Creo que el presidente intenta lograr cambiar el eje, ¿no? Que para pagar la deuda uno necesita crecer. Y me parece que Matías Culfas tiene que construir ese gran ministerio que vuelva a poner a la economía argentina, a la economía de pie. Y creo también que el concepto nuevo, el concepto que se viene es de integralidad, porque lo escuchaba acá el compañero que hablaba sobre el mejor equipo de los últimos 50 años, y creo que fue un equipo disgregado, disociado, desajustado, que es lo mismo que pasó con la sociedad. Todos peleados abajo entre nosotros, todos peleados arriba, pequeños nichos armados. Me parece que el gran desafío de la Argentina que se viene es lograr integralidad en todos los sentidos, que no significa homogeneidad, estar siempre de acuerdo, No, claro que no. sino construir este gran pacto social del que habla Alberto Fernández para poder ir articulando los disensos de forma armónica que nos permitan volver a crecer. Porque la verdad que el nivel de pobreza que se vive, el hambre que se vive hoy en la Argentina es, como dijo hoy Alberto, imperdonable, es un insulto para todos. El presidente habló de un contrato social fraternal y soberano, Carlos. Sí, habló de poner también los rencores y me parece que lo dice con toda claridad porque su presidencia es precisamente el resultado de un contrato social, por lo menos entre todos los sectores de lo que se podría llamar el populismo, que terminan confluyendo en la necesidad, digo, de desplazar al grupo gobernante. Un solo temita de lo que estaba diciendo Cristina. Cristina dice, además, habla de los 4 años que han sido difíciles, y a mí me gustaría destacar que ella sabe mejor que nadie que para que estos 4 años han sido difíciles, porque además de atravesar las penurias sociales y políticas que todos conocemos, digo, probablemente haya sido una de las personas más perseguidas y a las que, digo, esa persecución, no solamente en su persona, sino en su familia, más le ha costado. Quiero darle la bienvenida a Marco Meloni, que es empresario industrial textil, porque en el discurso que escuchamos, buenas noches, Marco, que escuchamos hoy del presidente de la Nación, hizo referencia a las pymes, a la caída de la industria, a la inflación, al desempleo. Es decir, que ahí también hay una necesidad y una ocupación por parte del jefe de Estado. Sí, yo realmente nos sentimos identificados, porque nosotros somos del colectivo de Ni Una Pyme Menos y de la Mesa Nacional de Unidad Pyme. Sí. Logramos agrupar 30 asociaciones y el problema es cuando te ningunean. Nosotros lo que sentimos en el gobierno anterior era que decía, imagínate yo, empresario textil, industrial y pyme, parecía que era la desgracia. Sí. Y veías... Estabas como reunido todos los elementos que fue mal. Hablabas y te decían, no, flaco, importá. Vos no sos competitivo, pero escuchame, me subiste el gas 13 veces, la electricidad 11 veces, la tasa 4 veces, me abriste las importaciones, me bajaste el consumo interno. Entonces, evidentemente, nosotros empezamos a entender. Para darte una idea, lo entendíamos antes, porque mi socio fue aquel dueño que le habló a los obreros 15 días antes de las elecciones y le dijo lo que iba a pasar, que se viralizó en todos lados. Hubo 2, cosmético y textil. Sabíamos, luchamos, tuvimos problemas, tenemos problemas,
Hay muchas empresas muertas, agonizantes, otras en terapia intensiva y hay que salvar esas. Y esa manera de salvarlos son los ejes que él planteó. Yo pienso que el discurso fue muy conceptual y abarcativo. Y por eso nosotros, como Mesa Nacional de Unidad PYME, hablamos de la inclusión con desarrollo social y productivo. Yo, sinceramente, yo sabía que era la trampa en hacerte sentir culpable de tu desgracia. Lo sabía que era la trampa, pero a veces es muy difícil de superar. Sí, salir. A ver, Agustín. Sí, primero, hoy Alberto hizo alusión en el discurso en particular a las pymes y habló también del endeudamiento familiar, un gran problema que existe en la Argentina, y habló de que se va a generar a través de canales no bancarios la posibilidad de otorgar créditos a familias muy endeudadas a tasas mucho más bajas de las que hoy existen, para también ayudar a dinamizar la economía. Créditos no bancarios. Créditos no bancarios. Esto es una idea que venía trabajando Daniel Arroyo, con lo cual uno cree que puede ser que vaya a depender del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene que ver con eso, y en el caso de las pymes, muy probablemente desarmar la bomba de la LELIC y direccionar recursos de los bancos. Pero déjame acotar algo de lo que decían recién. Con el desarrollo productivo, vos pensás que el Ministerio de Producción se pasó a llamar de Desarrollo Productivo, que va a estar a cargo de Matías Culfas, y no es menor, porque la palabra desarrollo implica largo plazo. O sea, lo que esto está marcando es que en paralelo a que se vayan tomando medidas en el día a día, se va a estar trabajando en el largo plazo, algo que la Argentina necesita y mucho, y que además, en esto de Volvamos Mejores, marca un aprendizaje de lo ocurrido en el pasado, que en algún momento se perdió de vista ese largo plazo, esa lógica más industrial, más de desarrollo, y que hoy claramente con la creación de este ministerio se va a perseguir. Esa creo que es una muy buena noticia. Lo dijo así Alberto Fernández. Queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares. Por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. Así lo decía Alberto Fernández. Claudia Neira, buenas noches. ¿Cómo estás, Rosario? Bien. Bueno, emocionada en principio. Qué jornada, la verdad, ¿no? Que es un día tan intenso, tan fuerte, día largo. Estuvimos en el Congreso, estuvimos en la plaza. Y la verdad es que si yo tuviera que definir el discurso de Alberto, utilizaría la palabra trascendente. A mí me parece que hoy pasó algo en la Argentina y pasó algo diferente. Y que ese algo diferente tiene que ver con algunas cosas que se conversaron acá. En primer lugar, me parece que hay una idea que se instala muy fuerte en el discurso de Alberto de hoy, que es la idea de la política pública. Esta idea de constituir consejos para diferentes políticas públicas, para la salud, para la educación, para la seguridad, el Consejo Económico y Social, incluso para el tema Malvinas, planteó. En realidad lo que está planteando es el largo plazo y lo que está planteando es la idea de tener políticas públicas que trasciendan a las personas. Porque en definitiva, como decía hoy en un tuit, creo que era Juan Courel, en definitiva los éxitos también hay que tener en cuenta que no son definitivos y los fracasos tampoco. Lo que sí tenemos que ser definitivos en la Argentina es una forma diferente de construcción de la política, donde lo que tiene que ser definitiva es una política contra el hambre, lo que tiene que ser definitiva es una política de desarrollo productivo, lo que tiene que ser definitivo es que los argentinos nos pongamos de acuerdo en unas cuantas cosas que definan un rumbo que país, trasciendan un mandato presidencial. Y me parece que este dato, esto que planteaba Cristina, de esto tan terrible que pasó estos 4 años, tiene que ver con la destrucción del otro. Y es también, me parece, otro dato distintivo del discurso de Alberto, que es, no, esto ya pasó, nosotros no vamos a hacer lo mismo, porque alguien tiene que parar con esta locura. Entonces, nosotros tenemos un diagnóstico, el diagnóstico del gobierno de Macri es terrible, lo sabemos, pero no vamos a ir a la destrucción de quien ha sido el causante de esta crisis, porque en definitiva lo que tenemos que construir es un país hacia adelante. Eduardo. Sí, estaba pensando en lo que decía Claudia. Y me acordé que hoy me llamó por teléfono un amigo y me dijo, qué bueno, qué lindo día, buen discurso. Pero no hay demasiada invocación al diálogo. ¿No hay demasiada invocación al diálogo? Me sorprendió. Me dijo, ¿qué quieres decir con eso? No, que
nosotros tenemos que tener claro que las diferencias que tenemos con el macrismo son muy profundas. Y yo le dije, bueno, pero Alberto Fernández no dijo lo contrario. Más bien reconoció, hizo una crítica durísima del gobierno de Macri, pero eligió hacer esa crítica y esa propuesta de medidas que, como decía antes, tienen mucho que ver con los temas centrales, la historia del peronismo y en lo que llevó adelante el gobierno kirchnerista, hacerlo en un contexto de diálogo, porque en realidad el éxito de esas políticas tiene que ver también con eso que antes llamábamos un nuevo estilo político. Es decir, no es simplemente que nosotros somos gente educada y queremos dialogar, porque siempre es mejor dialogar que pelearse. Creo que estamos convencidos de que para llevar adelante estas políticas y para derrotar a estos sectores minoritarios que están dispuestos a muchas cosas con tal de impedir que estas políticas se lleven adelante, es importante encontrar todas las coincidencias posibles, incluso con aquellos que no nos han votado. Y esto se lo expliqué más o menos. ¿Lo entendió? Creo que lo entendió. Bueno, menos mal. Lucía. Sí, pensando en esto que habla Eduardo sobre el diálogo, bueno, dentro del 40% que vota al macrismo todavía, hay una oposición muy rabiosa, no el 40% entero, pero sí un sector que es una oposición muy rabiosa, que la veíamos el otro día en la plaza que hizo Macri, que llamaron a un apagón de medios todo el día de hoy, toda la jornada de hoy, están los trolls, todo eso sigue en pie, sacando a los dirigentes políticos como Macri o como quien los pueda representar. ¿Hay alguna forma de tender puentes con ese votante? ¿Hay alguna forma de llegar a ellos? ¿O simplemente hay que aceptar que es un sector de la población que tiene otros intereses y que nunca van a sentirse representados? Mira, una cosita, yo creo que la clave está en la actitud que nosotros tengamos con el conjunto de la sociedad. Y eso va a definir si ese grupo es minoritario o si ese grupo vuelve en algún momento a constituir una mayoría como lo hizo en algún momento, porque no nos olvidemos que en el 2015 se ganó una elección. Entonces, nuestra actitud tiene que ser la actitud del diálogo, nuestra actitud tiene que ser la actitud de plantear el respeto por la diferencia. Y sobre todo esto que planteaba Alberto, no puede ser que en nuestras familias de clase media, que tenemos los mismos problemas, que tenemos los mismos intereses, que no tenemos esos intereses diferentes que tiene un sector muy pequeño de la sociedad, tengamos una grieta que es una grieta artificial que nos impusieron por falta de diálogo, básicamente. Yo creo que eso es lo que hay que romper. Nuestra mamá, nuestra tía, nuestro primo, nuestro amigo, que hoy se cree que tiene intereses diferentes que los nuestros, claramente no, estamos en el mismo barco, tenemos los mismos problemas y los que tienen otros problemas son un grupo muy chiquitito que hay que dejarlo, que vaya por su rumbo. Sí, hoy el presidente habló de acuerdo social económico y una mesa en la cual vamos a estar todos sentados, pymes, campo, grandes empresas, movimientos sociales, técnicos, etcétera. Pero también habló de generosidad y de solidaridad. Entonces, digo yo, creo que todos tenemos que ser generosos, y especialmente los que más tienen, los que más ganaron, tienen que ceder algo. Si no entendemos eso, nunca vamos a salir adelante. Por eso el desarrollo que estamos hablando nosotros, el motor de desarrollo, tiene que ser inclusivo y tiene que ser a largo plazo. Eso es cierto lo que decíamos recién, lo que decía Manuel. Entonces yo lo que digo es lo siguiente: vamos a estar en la mesa, queremos estar en la mesa, pero hay que, fuera de lo individual, que yo te entiendo perfectamente porque nos pasó a todos el tema familiar, yo lo hago a nivel ejecutivo y a nivel macro, es decir, cuando estemos sentados con los otros empresarios, cuando estemos sentados con el campo o el que sea, pensar en lo que necesita cada uno, pero pensar más en lo que necesitamos todos, porque por acción o por omisión siempre nos perjudicamos todos.
Bueno, estamos hablando de esto que es tan importante, ¿no? Y que el presidente, en definitiva, lo dijo, ¿no? A ver si podemos que nos recuerden por esa mesa familiar donde la discusión tiene que estar presente, las diferencias las vamos a mantener. No significa que eso debe generar automáticamente el rencor y el odio. Tengo que hacer una nueva pausa, muy breve. Enseguida vamos a estar analizando otro párrafo también muy importante, explicitado por el presidente, referido a la seguridad. Un vuelco de 180 grados respecto de lo que veníamos transitando con Patricia Bullrich en ese ministerio. Pausa y regresamos. Nos queman las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Estimada azafata, hágame un favor. Ponga el avión en modo avión y diríjase a la costanera un poquitito más rápido que velocidad crucero, porque le espera un rico chori y su merecido premio. Sin más y con cariño, Quilmes Red Lager. Hey, we gotta have it. Keep it going. Hasta el martes 10 en Walmart y Chango Más, aprovecha estos preciazos. 3x2 en pastas secas Coca-Cola Budweiser y también en productos seleccionados de estas marcas. 18 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Además, aprovecha más de 14.600 preciazos en todo el súper. Vení a Walmart y Chango Más. Para seguir compartiendo, los que somos Movistar podemos pasarnos gigas entre nosotros porque... Pasás gigas a quien quieras y te devolvemos el doble. Los que somos Movistar, tenemos más. Mirá al chabón este. Acá, mira, acá podemos aprender algo. Todo en la vida es un tema de equilibrio. Como esta birra, que es equilibrada, nunca exagera. Está hecha con la malta justa, para que sea suave y refrescante. También aprendemos que la próxima hay que llevar una bolsa. De la historia, quien quiera oír. A ver, estamos analizando el discurso del presidente Alberto Fernández, uno de los momentos dedicados a la política de seguridad, también buscando que se construya una política pública y ciudadana, sin gatillo fácil, sin matar por la espalda. Clarísimo el concepto, porque veníamos con otra filosofía, que era justamente defender matar por la espalda. Verónica. Sí, exactamente, Rosario. Debemos escapar a la lógica del gatillo fácil, dijo Alberto Fernández en un tramo de su discurso, y esto obviamente hace referencia a lo que fue durante estos 4 años la doctrina Chocobar. Recordemos a Chocobar, que asesinó a un supuesto ladrón, después fue recibido por el presidente Mauricio Macri, pero también están los otros antecedentes, el caso de la gendarmería, de la represión en el sur, de los mapuches, de Santiago Maldonado, de Rafael Nahuel, y obviamente toda la política que llevó adelante Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, hasta recibir hace pocos días este sable en donde estaba inscripta esta frase de no voy a arrojar un gendarme por la ventana. Bueno, la realidad es que esta frase de Alberto Fernández y el nombramiento de Sabrina Frederick como ministra de Seguridad, una antropóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires,
obviamente hace referencia a que va a haber un contraste muy fuerte en lo que fue la política de seguridad durante estos 4 años con la mano dura de Patricia Bullrich y ahora esta nueva etapa que se inicia entonces con Alberto Fernández. Digo, es interesante ver que fue marcado este aspecto en el discurso del presidente apenas había asumido. Sin lugar a dudas, Eduardo. Sí, me parece que seguramente va a ser muy distinta la gestión de Sabina Frederick, porque la gestión de Patricia Bullrich ha sido afrentosa para cualquier sociedad democrática en cualquier momento. Se va a dirigir el PRO, ¿no, Patricia Bullrich? Sí, se va a dirigir el PRO, lo cual no es un detalle menor, porque Macri ha demostrado que en este momento de derrota se recuesta sobre los sectores más duros, ¿no? Y radicaliza su discurso, ¿no? Radicaliza hacia la derecha. Claro, sí. Y me parece que en ese sentido el discurso de Alberto hoy es clarísimo, que recordar que, como siempre menciona, hizo referencia a Esteban Righi, con quien él trabajó en la universidad. Eso solo ya define una visión del tema de la seguridad, ¿no? El discurso de Righi del 73 podría ser exactamente lo contrario del discurso de Patricia Bullrich, diciendo no voy a tirar a un gendarme por la ventana, y cuando en la misma línea después dijo, bueno, en caso de, bueno, en principio hay que darle prioridad a la policía, si la policía dice algo tengo que creerle, ¿no? Así es. Entonces, la historia de este país demuestra que, sin pensar que todos los policías cometen delitos ni mucho menos, pero no hay ninguna razón para decir nosotros no sospechamos de la fuerza de seguridad, al contrario. Es decir, para defender los derechos de la población hay que sospechar de la fuerza de seguridad, porque quiere decir que hay que investigarlas y hay que contemplar la posibilidad de que hayan cometido excesos. Bueno, me parece que todo eso Alberto lo ha planteado muy claro, y la verdad que desde un punto de vista, digamos, ideológico, es uno de los puntos fuertes del discurso, y es uno de los momentos en que se marca una contradicción absoluta. Sí, con 180 grados estamos hablando del vuelco, ¿no, Claudia? No, a ver, para mí la primera que tira a los gendarmes por la ventana es Patricia Bullrich con su discurso, porque en realidad lo que ha hecho Patricia Bullrich es priorizar su marketing a que los gendarmes, los policías, las fuerzas de seguridad hagan lo que tienen que hacer, que no es ni más ni menos que cumplir las leyes, como cualquier persona. Y es perseguir el delito, porque obviamente que el delito hay que perseguirlo, con la ley. Entonces, en realidad, lo que termina haciendo Patricia Bullrich, además de un marketing espantoso, es exponer a las propias fuerzas de seguridad a que cometan delitos que luego en la justicia, claramente, como ha sucedido en otros casos, como ha sucedido en Chocobar, la justicia después le dice, no, mire, usted escuchó lo que le dijo la ministra, pero la ministra le dijo mal. Esto no se podía hacer. Así que yo creo que, aparte, además, Rosario, lo que está pasando en materia de inseguridad, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no es lo que reflejan las encuestas. Yo vivo en el barrio de Almagro. El nivel de arrebatos, robos, hurtos que no se denuncian y el nivel de insatisfacción que tiene la gente con la política de seguridad es brutal. Así que por eso mismo ha hecho esta política espantosa del marketing, porque con eso creen que soslayan, ocultan la realidad. A ver, Carlos. Que tiene micrófono. El Carlos que tiene micrófono, después lo pasamos. Bueno, a mí me parece muy interesante la inclusión de esta antropóloga en ese ministerio. Primero porque marca de alguna manera también una mirada de Alberto de confianza en la academia. Digo, está muy bien que un académico confíe en la academia, ¿verdad? Pero además porque me parece que pone como la contracara de lo que venía, o sea, él se plantea una política absolutamente contraria y entonces pone al frente del Ministerio de Seguridad a lo que sería casi la contracara de Patricia Bullrich. Sí, absolutamente. Y me parece un signo muy positivo eso, pero muy positivo, porque además va a afectar, aunque mucha gente dice, no, bueno, pero esta mujer, qué sé yo, con la fuerza. No, yo estoy seguro que su condición, digo, de antropóloga, de intelectual sólida, de una mujer que ha escrito tanto sobre los temas de seguridad y que tiene una visión tan acabada, va a afectar finalmente a los comandos, o sea,
a las primeras líneas de la fuerza de seguridad y va a afectar positivamente, porque las fuerzas de seguridad además son lábiles al poder, igual que la justicia. A ver, el otro Carlos. Sí, soy breve. Es nodal el tema seguridad, ¿eh? Desde las marchas de Bloomberg, sí, allí por 2004, sí, se empezó a construir una derecha. En otros países del mundo, países europeos, la derecha se construye en torno a la discusión sobre la migración. En la Argentina se construyó alrededor de la seguridad. Acordate que los 12 años del kirchnerismo fue la principal preocupación de todas las encuestas. Se va Cristina y empieza a hacer la inflación, el desempleo, y la seguridad desaparece en las preocupaciones. Hay toda una construcción mediática, pero también una construcción política. Entonces, me parece que, además de tener otra doctrina, también hay que mostrar resultados, porque tal cual, como dice Claudia, hay unos niveles de inseguridad enormes que, por supuesto, no lo reflejan muchos medios que, bueno, por supuesto han apoyado al gobierno durante estos 4 años. Sí, Ramón. Una cosita breve. Sabina, además de ser una compañera de Agenda Argentina y de ser una intelectual prestigiosa, es una persona que tiene mucho trabajo de campo. No es solamente una persona que está atrás de un escritorio. Conoce la fuerza, conoce cómo funciona, va a estar muy bien asesorada, tiene un gran equipo. Y yo creo que el gran desafío de los gobiernos peronistas en Argentina es que cuando terminan pueden recibir un sable como el que recibió Patricia Bullrich, sin esa frase espantosa, pero sí habiendo logrado la conducción política de la fuerza de seguridad. Creo que el desafío que tiene este nuevo gobierno es poder tener civiles que sean clara representación de las fuerzas que comandan. Y esto lo extiendo a las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos que lograr tener conducción política de las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia, que no significa hacer lo que esas fuerzas quieren, pero tampoco desprestigiarlos en cada paso que se da. Creo que ese es el gran desafío que tiene el Ministerio y me parece que hay una persona muy indicada para lograrlo. A ver, Néstor. Sí, ahora teniendo en cuenta que la ministra Bullrich, la ex ministra Bullrich, fue la que se retiró con mejor imagen del gobierno, ¿cuánto margen de maniobra hay y cuánto tiempo para cambiar culturalmente? Es decir, ante estos arrebatos que invaden Almagro, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que vengan a reclamarle de nuevo el gatillo fácil, la mano dura y la bala a los delincuentes? Hay un proceso de interreño cultural que es muy complicado de llevar adelante. A ver. Muy poquito tiempo. Y además porque vamos a ver, ya estamos viendo que el tema de inseguridad retoma la tapa de los diarios, digamos, concentrados. Justamente y de los canales. Digo, por lo tanto, tiene muy poquito tiempo, de verdad tiene muy poquito tiempo. Ahora, no es imposible. Tuvimos un momento en donde desde el gobierno de Néstor Kirchner se pudo ofrecer por lo menos una visión de violencia virtual que contradecía totalmente esta violencia fáctica de matar por la espalda y celebrarlo, ¿no? Así que me parece que yo tengo mucha confianza en Sabina. A ver, Chiquito, sí. Es muy difícil en una situación social de extrema marginalidad, de extrema vulnerabilidad, que mejoren las cifras de seguridad. Realmente nunca hay que hacer una asociación directa de pobreza con seguridad porque estaríamos en una guerra civil. Pero tampoco pensar ingenuamente que estos niveles de marginalidad pueden mejorar la situación social, con lo cual la mirada social de la seguridad que creo que tiene Sabrina Frederick va a ser importante para los próximos pasos. Sin duda. Bueno, tenemos otro momento importante dentro del discurso de Alberto Fernández, el que le dedicó a los medios en general, a los medios públicos en particular y a la pauta. ¿Qué va a pasar con la pauta y los periodistas? A ver. En esta dimensión de pleno respeto, vamos a hacer una convocatoria a una mejor calidad institucional en nuestra relación con los medios periodísticos a través de la reformulación en lo que ha sido hasta hoy el manejo de la pauta publicitaria del Estado. La administración que hoy terminó gastó un monto total de 9.000 millones de pesos en propaganda oficial. Un despropósito de propaganda estatal en un país con hambre de pan y hambre de conocimientos. Queremos una prensa independiente del poder e independiente de los recursos que la atan al poder. Por eso vamos a reorientar el presupuesto de publicidad del Estado bajo otros criterios.
Queremos que dejen de servir a la propaganda del Estado para que pasen a servir al mejoramiento de la calidad educativa. No vamos a recortar esta cifra inmensa en su totalidad porque afectaría al movimiento empresarial de nuestros medios periodísticos, pero sí vamos a reorientarla. Queremos que los avisos que pague nuestro gobierno, en lugar de hacer propaganda, contribuyan a mejorar el proceso de aprendizaje de nuestros jóvenes, para que la matemática, la historia, la literatura, la física y las ciencias de nuestras currículas escolares puedan ser enseñadas de modo más eficaz y creativo, a través de contenidos que... Bueno, ahí seguía diciendo el presidente, la pauta no va a ir a los periodistas para programas individuales, sino a las instituciones periodísticas, Carlos. Central, es central. Tenemos páginas online de periodistas que reciben fortunas por esas páginas, 40, 50 mil pesos por mes, que tienen 1.500 ingresos mensuales. Digo, 1.500 ingresos... Algunas tienen más que 40 o 50 mil pesos. Bueno, digo, a ver, lo pongo en promedio. Algunas tienen bastante más que 40 Bastante 50, más, bastante te voy a decir. más que... Digo, algunos reciben millones, no sé cómo hacen, pero bueno, así es. A ver, tuiteros muy conocidos, Rinconet, Tupito, digo, esos tuiteros que tienen más de 1.500 entradas por día, pero muchísimas más. Tienen retweets de 5.000, 6.000 miradas y sin embargo no reciben cero pauta. Entonces a mí me parece muy bien, porque esto además va a equilibrar la comunicación. Digo, vas a tener que mantener tu página, no te va a servir de alcancía para cobrar por tu página lo que estás diciendo después cuando operás desde un canal de televisión o desde un diario importante. Claudia o Eduardo, sobre este punto. Una cosa muy corta. Sí. A mí me parece que algo que devuelve, Alberto, a la política y al gobierno es la voluntad. La idea de voluntad política me parece que está clara. Y en este tema te das cuenta que en realidad lo que hace es ejercer la voluntad política de transformar algo que parece que está dado y que nadie se le ocurrió que se podía hacer algo distinto, hacer algo distinto y además innovar y decir, bueno, pero vamos a poner además esto al servicio de los contenidos educativos. Me parece que como en todo hay una mirada de largo plazo, estratégica, transformadora y sobre todo esto, que ejerce la voluntad de transformar la realidad de una manera que hace 4 años que estaba ausente del Estado, ¿no? Eduardo. Sí, me parece importante que se haya dicho que no se va a financiar a periodistas individualmente. Porque eso es como el señalamiento de que sabemos que existe un grado de corrupción notable y que ha sido una práctica del gobierno anterior que es necesario cambiar. Y creo que en ese sentido hay que inscribir esa declaración de Alberto con lo que dijo sobre los servicios de información, en lo que dijo sobre la justicia. Me parece sobre que los hay una fondos voluntad, reservados, ¿no? Una voluntad de transparencia, de terminar con lo que está por debajo de la alfombra y que no queremos ver, ¿no? Entonces, un periodismo mejor requiere necesariamente de medidas como esta. Seguramente también requiere de otras, que no es este el momento de discutirlo, ¿no? Pensemos solamente que habría que darle un impulso, y seguramente está pensando eso el gobierno, a toda la comunicación popular que hay hoy en el país, que ha sido combatida por el macrismo. Pero insisto, esta idea de transparencia y no validar todas las prácticas nocivas que se han venido haciendo en todos los ámbitos, me parece que le da una savia, un hálito de cierto idealismo, de cierta optimismo respecto al futuro también, bien, que me parece bueno. Les agradezco a todos que hayan venido. Estamos sobre las 23 exactamente. Gracias, muy amables a todos. Nosotros nos tenemos que